Nuestro pastor ahorita está en Tijuana, está compartiendo en la congregación de La Roca con José Mallorquín. Y vamos a orar por él, vamos a orar para que el Señor lo use y vamos a orar para que el Señor nos bendiga con su palabra en este día aquí también. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por nuestro pastor, Señor, que tú lo estás usando, Señor, para edificarnos, Señor, para enseñarnos, Señor, tus caminos, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú lo uses también en este día, Señor, en Tijuana, Señor, para que comparta tu palabra, Señor, y sea de bendición allá como lo es aquí también, Señor. Gracias, Padre, te pedimos que lo traigas de regreso con bien en su tiempo, Señor. Y Padre, ponemos en tus manos este tiempo aquí también, Señor, para que podamos recibir palabra de lo alto, Señor, que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad, Señor, y de acuerdo, Señor, a lo que tú quieres comunicarnos a nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues estamos continuando con el estudio de Efesios. Vamos a, con el favor de Dios, ver todo el libro de Efesios. ¿En cuántas semanas? Pues no sé, pero en algunas semanas lo vamos a ver. Está basado el día de hoy en Efesios 2, capítulo 2, versículos 11 al 22. El título es Un nuevo hombre. Así lo hemos titulado. Al entregar nuestras vidas a Dios, entramos a una familia que reúne a personas muy diferentes, pero con un propósito muy bien definido. No sé si se han dado cuenta, pero todos los que estamos aquí somos bien diferentes. Dígale a la persona que está junto a usted, ¿qué diferente eres? Y contéstele usted también, tú también estás raro. Somos muy diferentes. Venimos de ciudades diferentes, venimos de algunos vienen de países diferentes, venimos de pasados diferentes, venimos de historias diferentes, pero hoy, este día, a esta hora, nos reunimos todas estas personas tan diferentes con un propósito bien definido, es alabar al Señor y conocer más acerca de Él. Eso es lo que une a tantas historias y tantos trasfondos. Ahora, la primera parte del libro de Efesios nos describe lo que es la iglesia. Del capítulo 1, los primeros 14 versículos, nos dice que es la bendición del Señor. La iglesia, la congregación, es la bendición del Señor. Literalmente, las congregaciones son una bendición de parte del Señor. Ahora la pregunta es, ¿son perfectas? Bueno, esta lo era hasta que llegué yo la eché a perder. Y así somos nosotros. Todas las congregaciones son una bendición, pero son imperfectas. ¿Por qué? Porque está llena de gente imperfecta. Pero fue creada para nosotros y es Dios el que las está perfeccionando una persona a la vez. Y debe ser vista la congregación, la iglesia, como una extensión de nuestra vida diaria. A mí me encanta estar en las tardes, entre semana aquí en mi oficina y bajar a tomar algo o a salir a la casa y ver jóvenes que se reúnen en el pórtico de aquí en un miércoles o un jueves o algo así, porque dicen nos vemos en amistad y de ahí nos vamos a la célula, nos vemos en amistad y de ahí nos vamos a casa de X o Y persona. Ya ven los jóvenes como parte de su extensión de su vida esta congregación. Y me encanta también ver los lunes cuando hay clase de música de adoradores, vienen familias, vienen los papás, vienen los hijos, traen a sus hijos a que puedan aprender un instrumento, que puedan desarrollar un instrumento. Pero yo veo ya las familias y platico con personas y nos dicen, por ejemplo, el jueves, que es mujer de éxito, nos dicen, nos encanta el jueves porque ese día, sobre todo la mujer dice, no cocino, es un día de fiesta, comemos juntos en otro lugar y me traen a la congregación. Y entonces la congregación está entremezclada en la vida de las personas, y yo creo que ese es el modelo del Señor, que debemos de estar entremezclando las actividades de la congregación en la familia. Y qué hermoso es estar aquí afuera también los domingos y ver cómo viene la familia junta, vienen las personas juntas, se encuentran en el camino. Ahí nos tenemos que estacionar bien lejos, pero se encuentran las personas de diferentes carros y vienen caminando juntos en una familia. Damos gracias a Dios por eso. Ahora también
en el capítulo 1, versículos 15 al 23, nos dice que la iglesia pertenece a Jesucristo. La iglesia no pertenece ni a un grupo de personas ni a una persona en particular en esta tierra, pertenece a la persona de Jesucristo. De Él somos nosotros, entonces todas las congregaciones pertenecen a Él. Y el edificio, lo vamos a ver más adelante, pero el edificio no tiene nada que ver con la iglesia, simplemente es un lugar que usamos para reunirnos, para juntarnos como congregación, como personas que somos hijos de Dios, nos juntamos aquí, pero el edificio puede ser puede ser cualquier otro, no tiene nada que ver geográficamente este lugar. También del capítulo 2, los primeros 10 versículos nos dice que existe por la gracia de Dios. La iglesia existe por la gracia de Dios, y claro que es por la gracia de Dios, porque tantos temperamentos diferentes, tantas formas de ver diferentes las cosas, por gracia es que estamos aquí y no nos hemos ahorcado, no nos hemos peleado, sino que Dios es el que permite con su gracia el que nos soportemos los unos a los otros. Y es importante que podamos estar eso también entendiendo, y también pues obviamente que si somos salvos por gracia también existe que estamos reunidos. Y ahora vamos a ver en el capítulo 2, versículos 11 al 22, la última parte del capítulo 2, nos dice otra peculiaridad de la iglesia, y es bien interesante esta peculiaridad. Une a los judíos y a los gentiles en un mismo cuerpo, en el mismo cuerpo. Ahora, si realmente entendemos nuestras raíces bíblicas como cristianos, reconoceríamos que somos una secta judía. El cristianismo realmente es una secta judía. Y a veces escuchamos la palabra secta y nos da miedo y pensamos que es una etiqueta mala, y en algunos contextos lo es, pero realmente el cristianismo es una secta de los judíos. ¿Por qué? Porque existían los saduceos, los fariseos, los herodianos y los esenios. Eran judíos en el judaísmo, pero eran diferentes tendencias que había en ellos. Y en el libro de los Hechos nos marca que hay también los nazarenos. Viene de nazareno, de la palabra nezer, que significa una rama o un renuevo. Es un tallo que sale de algo que estaba muerto. Y eso lo vemos profetizado en Jeremías 23:56, donde dice el Señor: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo. La Septuaginta, que es el Antiguo Testamento escrito en griego, usa nezer, renuevo justo, hablando del Señor Jesús. Y aquí vemos una ilustración de un tronco seco, y sale de ahí ese renuevo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia y justicia hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra, Yahweh Tzedek. Entonces podemos ver que somos parte de una secta de los judíos. Ahora, el libro de los Hechos menciona los problemas que estaba causando Pablo a través de su ministerio. En Hechos 24:5 dice: porque hemos hallado que este hombre, o sea Pablo, es que una plaga. Eso dicen de ustedes también. Ay, Hugo ya llegó, es una plaga este cuate, nos molesta, nos fastidia con su Biblia y con sus cosas. Dice: y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla ¿de qué? De la secta de los nazarenos. Es ahí, si quisiéramos tener un nombre realmente que pudiéramos decir somos algo, serían los nazarenos. ¿Por qué? Porque como lo vimos en Jeremías, él levantó ese renuevo, ese nezer en Jesucristo. Ahora vamos a ver qué es lo que hace la iglesia del nuevo hombre. También ¿dónde sacamos nuestro nombre de cristianos? El libro de los Hechos menciona también que éramos los cristianos en Antioquía. Fue donde se acuñó la primera frase de eran los cristianos los que seguían a Cristo, pero el cristiano, el que acuñó ese término no era judío, eran gentiles, y era un apodo que se le dio a aquellos. Entonces se nos quedó el apodo, pero se nos quitó la etiqueta judía.
Ahora trae esta iglesia del nuevo hombre, trae a los gentiles ante Dios. ¿Quiénes eran los gentiles? Los no judíos. En la mente judía solo había dos tipos de personas: los judíos y el resto del mundo. Algo sí sucede ahora en España. En España tienen lo que son los gitanos. Para el gitano hay dos tipos de personas en el mundo: los gitanos y los payos, o sea, los no gitanos. Ahí caemos la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, en el mundo judío realmente había nada más esa distinción. No había chinos, no había mexicanos, todo era o eres judío o eres gentil. No hay de otra categoría. Pero esta iglesia de nuevo hombre atrae y junta a gentiles ante Dios. Y eso es algo que a lo mejor ahorita lo entendemos y lo podemos comprender, pero en aquella época era la cosa más extraña que se podían imaginar para la mente judía. El judío veía con hasta repulsión a los gentiles. ¿Por qué? Porque eran idólatras, porque tenían muchos dioses, porque eran personas que cometían abominaciones, y decían: ¿cómo estos van a venir a estar en nuestras creencias? Era imposible. Dice Efesios 2 del 11 al 13, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La circuncisión era un sello, era un símbolo que apartaba a los judíos del resto del mundo. Entonces decían: estos son diferentes. ¿Por qué? Porque están circuncidados. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es como Pablo describe nuestra condición antes de Cristo: alejados, ajenos o extranjeros. ¿A qué? A los pactos de la promesa. Todo el pacto que Dios había hecho antiguamente, lo había hecho esos pactos con individuos o con grupos selectos. Dios hizo un pacto con Noé donde le dijo: tú construye el arca y no te vas a ahogar. Eso es un pacto, y lo selló el pacto, que no iba a volver a destruir la tierra con diluvio. ¿Con qué? Con un arco iris. Es un pacto. También hizo un pacto con Moisés, decir: si tú les enseñas estas enseñanzas, va a ser mi pueblo. Pero ¿era abierto a todo el mundo? No, estaba sesgado, segregado nada más hacia los judíos. Hizo pacto con David. Nosotros no teníamos acceso a esos pactos, dice Pablo. Y estábamos ¿cómo? Sin esperanza de vida eterna y sin Dios en el mundo. Dios con Dios mayúscula, porque teníamos muchos dioses con D minúscula. Y se acuerdan que la otra vez les dije que sería interesante que hiciéramos un estudio de la palabra pero, y aquí es donde entra. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y aquí vemos un diagrama donde vemos un grupo de personas que se llaman judíos, otro grupo de personas que se llaman gentiles, y todos los que pasen por medio de la cruz forman un solo nuevo hombre. O sea, cuando vamos en el carro, dice: se juntan los carriles, tengan cuidado porque va a haber un encontronazo si no nos acomodamos más adelante. De dos caminos se hace uno solo. Ya no hay ni judío, ni gentil, ni griego, ni nada, sino que ahora todos estamos en un solo cuerpo, que es en Cristo Jesús. Ahora, al convertirnos en hijos de Dios, la Biblia dice que pasamos a formar parte de tres cosas. ¿De cuántas cosas? De tres, que mira si están poniendo atención. Primero que nada, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Esto se refiere a cómo debemos de relacionarnos los creyentes y cómo debemos operar entre nosotros y con el resto del mundo. ¿Por qué? Por lo que dice Romanos. Dice: así nosotros, siendo ¿cuántos?
muchos, muchos y muy diferentes. Ahora yo desde aquí los veo a todos y se ven muy bien, se ven muy arregladitos y todo, pero son bien diferentes, muy diferentes. Ahora imagínense en esta congregación, si la lleváramos a China, seríamos bien raros, ¿no? O si lo llevamos a Lituania o lo llevamos a otros lugares, somos muy diferentes. Y ya ni siquiera diferentes en nuestra apariencia, sino también en nuestra forma de ser. Sin irnos tan lejos, en mi propia casa yo tengo personas bien diferentes. Mis hijos, nos sentamos a leer la Biblia y David, muy bautista, se sienta, lee, abre su Biblia, empieza a leer, pregunta, quiere saber qué significa tal cosa, contento. Él está contento leyendo y entendiendo. Mi hija, que es medio pentecostés, está brinque y brinque en la cama, está dando vueltas por todos lados, está gritando aleluya, grita. Dentro de la misma familia tenemos dos personas muy diferentes y aman al mismo Dios. Y yo entendí que tenía que hacerlo de la forma, respetar la forma en que ellos estaban buscando al Señor, porque a la Moniquita le decía, ya, tranquila, y se sentaba como por 3 segundos y luego empezaba a brincar otra vez. Entonces se aburría porque no le gustaba estar sentada nada más. Entonces ahora la dejamos más o menos suelta para que esté disfrutando el tiempo que tenemos de buscar al Señor en familia. Pero dice, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según yo pueda hacerlos, según la gracia que nos es dada. Todos tenemos dones, Dios nos da dones, Dios nos da regalos que podemos usar para bendición de nuestra vida, pero también bendición de quienes nos rodean. Pero tenemos que siempre recordar que el que nos da el don es Dios, no es nuestro. Y decir, ay, pues es que yo sano gente. No, tú no sanas a nadie, a menos que seas médico. El que sana es Dios a través de ti. Entonces todos tenemos estos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero ¿dónde se hace todo esto? En la congregación. Es donde ejercemos los dones y los regalos que Dios nos ha dado. Y por eso es tan importante que lo tengamos en mente. Ahora, también formamos parte del templo de Dios. A los predicadores les encanta hacer el chascarrillo de que por nuestro tamaño, algunos somos templo, otros catedral, otros abadía, otros Dios, y estamos así dependiendo del tamaño físico que tenemos. Pero hay una verdad que es más profunda que un simple chascarrillo. Y vamos a ver que en el Nuevo Testamento la palabra griega hierón es la totalidad del templo, es todo el templo completamente. O sea, lo que podríamos llamar el campus, que incluía el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, el patio de Israel que estaba más cercano, el altar. Todo esto abarcaba la palabra hierón. Por ejemplo, en Juan 2:14 al 15 dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y templo aquí es hierón, y a los cambistas que generalmente estaban en el patio de los gentiles, y haciendo un azote el Señor Jesús de cuerdas echó fuera del templo del hierón a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Entonces podemos ver que en esa parte Dios está usando la palabra hierón, que es todo el terreno, todo el campamento de lo que era el templo. Pero cuando el Nuevo Testamento habla de el templo de Dios, usa la palabra naos, que se refiere al santuario o al lugar santísimo. Es el lugar que está donde estaba la presencia de Dios. Y fíjense lo que dice en Lucas 23:45. Y el sol se oscureció y el velo del templo grande, no, del santuario, se rasgó por la mitad. Recordemos que el velo era lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces no está hablando de hierón, sino de naos. ¿Y a qué llegamos a esto? Que 1 Corintios 3:16 Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Cuál de las dos palabras se está usando ahí? ¿Hierón o santuario?
está usando la palabra naos, santuario. O sea, Pablo nos está diciendo, no saben que son santuarios, no saben que son el lugar santísimo, no saben que son el lugar donde la presencia de Dios está y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces pasamos de ser un tumultuoso templo donde hay cambistas, donde hay animales, donde hay todo eso, y realmente somos el lugar santo donde la presencia de Dios habita. Y yo, en lo particular, para mí cambia mucho de perspectiva el ser el templo de Dios. Somos ese lugar especial, ese lugar pequeño. Y por eso, afuera en el templo donde estaban los cambistas, me imagino que había mucho tumulto, mucho ruido, muchos olores medio raros. Y me imagino que conforme uno iba entrando en el templo, en las cámaras interiores, ese ruido se iba apagando, ese ruido se iba acallando, esos olores se iban disminuyendo, hasta que uno llega al lugar más interior y hay una completa paz y una quietud. Y es por eso que en el Salmo 46 dice: estad quietos y conoced que yo soy el Señor. Y muchas veces nos gusta estar haciendo ruidos y todo, y Dios dice: espérate, estate quieto, entra en el santuario especial que yo he preparado en ti para que me conozcas a mí. Ahora también, no solo somos un templo de Dios, no solo somos el cuerpo de Cristo, pero también somos la iglesia. Venimos a formar parte, venimos a convertirnos en la iglesia. Y el Nuevo Testamento usa la palabra griega eclesía, y se refiere a la reunión de los creyentes, es decir, a una congregación. Está formada por dos palabras: ek, que significa fuera, es un prefijo que significa fuera, y klesía, que significa llamado, llamados fuera. ¿Quiénes somos los llamados? Los que hemos recibido al Señor. ¿Y de dónde estamos sacados? Del mundo. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver con edificios o con lugares geográficos, sino de personas. Y cuando la gente que ha sido llamado afuera del mundo se reúne, se le llama una eclesía, se le llama una congregación. Y en la amistad tenemos hasta cierto punto nos reservamos el usar más la palabra congregación. Son sinónimos, iglesia y congregación es lo mismo, porque es la reunión de los que somos llamados fuera. Pero entendemos un poco que la palabra iglesia suena un poco con connotación religiosa, y lo que no queremos es tener religión, queremos tener una relación viva y personal con Dios. Por eso aquí siempre van a escuchar que nos referimos a cuando nos reunimos como una congregación. Esta es una congregación. Y hay dos tipos de congregaciones, las buenas y las malas. No es cierto. Hay dos tipos de congregaciones: las que están en la tierra, como esta. Dice Mateo 16:18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, dice el Señor Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, eclesía, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo nunca había entendido bien esta segunda parte donde dice: y las puertas del Hades no permanecerán contra ella. Pero significa que cuando morimos no se acaba la iglesia. Al nosotros morir no se acaba la iglesia. El Hades es una referencia hacia la muerte. Dice: la muerte no va a prevalecer contra la iglesia o la congregación. Y en 2 Corintios 8:18 dice: y enviamos juntamente con él al hermano, a Tito, al hermano cuya alabanza se cree que es Lucas, en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Cuando leemos en el Nuevo Testamento iglesia en plural, iglesias, se refiere a las terrenales. Y podemos pasarnos toda la tarde viendo ejemplos donde se habla acerca de las iglesias. Pero hay otra iglesia que se está ensamblando en el cielo, que se está terminando de completar en el cielo. En Hebreos 12:22 y 23 nos lo explica. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la que está en Israel, la celestial. Hay una ciudad celestial a donde nos hemos acercado, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué significa? Que tenemos una congregación aquí donde venimos los domingos, donde venimos los miércoles, donde venimos a crecer espiritualmente, pero igualmente estamos inscritos en una congregación celestial perfecta y ya somos parte de esa congregación. Tenemos una doble congregación, una aquí que es imperfecta porque yo estoy aquí, pero la celestial que esa es perfecta. Como se lo dije en la mañana a Mario, cantas precioso, todo el mundo canta precioso, pero va a estar mejor todavía en el cielo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a adorar directamente y sin ningún problema. Entonces, yo creo que es interesante entender que ya somos miembros de la congregación celestial. Ya más falta que entremos a tomar posesión, ya cuando estemos en la presencia de Dios, a ser parte de miembros activos de esa congregación. Ahora no vayan a correr a querer irse a su congregación celestial todavía. El Señor los tiene aquí para poder seguir haciendo trabajo aquí. Ahora también, número 2, rompe la barrera entre los judíos y los gentiles. Déjenme les digo que había una gran, pero gran barrera entre judíos y gentiles. Los judíos no podían entender que los gentiles pudiesen llegar a ser salvos. Los gentiles y los judíos eran muy diferentes. Los gentiles no estaban circuncidados. Ahora, los judíos literalmente tenían esta creencia que se enseñaba en las tradiciones de los judíos. Literalmente se les enseñaba a los niños que Abraham estaba en las puertas del infierno, asegurándose de que ningún hijo de Israel circuncidado entrara en el infierno. Esa era una creencia que se estaba enseñando y se enseña todavía a la fecha, de que ningún judío podía entrar en el infierno. Ninguno. ¿Por qué? Porque tenían el sello del pacto de Abraham, y Abraham se iba a hacer cargo de que no pasaran por equivocación, no se fueran a equivocar de lugar y se fueran a otro lugar que no les debía corresponder. En Juan 8:33, los principales judíos contestaron a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Era tanto su orgullo de ser judíos que tenían también este dicho, los hombres judíos. Dicen: gracias Dios porque no me hiciste perro ni gentil. Era la forma en la que se referían hacia los que no estaban dentro del judaísmo. Y ahora es un poquito diferente para nosotros porque ya no estamos tan salvajes los gentiles como antes. Pero antes sí había una gran marcada diferencia entre lo que era el judaísmo y lo que era el mundo gentil, el mundo bárbaro. Ahora también en Mateo 7:25 al 27 tenemos que entender una cosa, de que Jesús en su ministerio terrenal, es interesante entenderlo, que Jesús no vino a los gentiles. Es más, en diferentes ocasiones cuando mandaba a los apóstoles, decía: no vayan a tierra de gentiles, quédense en Israel. Él no vino, él mismo dijo en su ministerio terrenal, yo no vine a los gentiles, yo vine a la casa de Israel. Y esto lo vemos plasmado en un pasaje muy duro, pero muy real. En Mateo 7:25 a 27 dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que Jesús vino, se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, o sea, era gentil, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y ¿qué? Echarlo a los perrillos. Fíjense qué tremenda forma de hablar de Jesús. Él tenía bien claro a lo que venía. Y la mujer dijo: ay, me ofendí, me voy. Ella tuvo que entender cuál era su posición, y ella misma contestó: es verdad, pero aún de las migajas que caen de la mesa de los hijos, los perrillos se sacian. Y al ella ubicarse y humillarse delante de Dios, dice las escrituras que en ese momento su hija fue sanada. Entonces Dios muchas veces nos tiene que ubicar a nosotros en quiénes somos realmente, y de recordar de dónde fuimos sacados. En Gálatas 3:28 dice
que en la nueva congregación ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? Uno en Cristo Jesús. O sea, ya no importa que si soy judío o que si soy gentil o que si soy hombre o que si soy mujer o que si soy esclavo, todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Y qué significa cuando dice que hay uno? Hay unidad, que somos uno y tenemos que estar en unidad. De tal suerte que si nos pone como un cuerpo, nos tiene que doler lo que le pasa a las diferentes partes del cuerpo. Si me duele el pie derecho, todo el cuerpo resiente el problema que tiene el pie derecho, ¿no es cierto? Tienes gripa y sientes que te vas a morir, todo el cuerpo te duele, todo te está dando vueltas y una sola parte es la que está enferma, pero todo el cuerpo se duele. Ahora, le va bien a la mano, le va bien, todo el cuerpo se goza también. Entonces, es la misma manera que tenemos que estar actuando en el cuerpo de Cristo. Cuando uno de nosotros está mal, cuando uno de nosotros está enfermo, todos tenemos que dolernos y buscar la sanidad de esa persona, buscar interceder para que esa persona sea sana también, que se note que haya una unidad entre nosotros. Ahora, algo interesante es que observar la ley no te da madurez espiritual. O sea, la ley mosaica. Hay personas que dicen, no, es que no hay que comer puerco, no hay que comer esto, no hay que comer lo otro, porque eso es más espiritual. Y realmente observar la ley no te da, te puede dar más años de vida, eso sí, pero no te va a hacer más espiritual, ni te va a hacer menos espiritual no seguirla. Fíjense que hay un pasaje interesante en el libro de los Hechos, donde Pedro acompaña a Pablo a una misión en tierra de gentiles, donde había judíos también. Entonces llegan y literalmente en las misiones había judíos y gentiles. Y cuando era la hora de comer, cuando estaban todos alabando, todos estaban contentos, pero a la hora de comer ponían dos mesas. La mesa de los judíos, que estaba lleno de pan sin levadura, de cosas así no muy ¿cómo se llama? De pescados no muy fritos. La cocina judía no es la mejor así del mundo, ¿no? Y la mesa de los gentiles, que estaba lleno de chicharrón en salsa verde, de carnitas, cócteles de camarón, ¿sí? Cochinita pibil, algo así sabroso. Entonces llegaban Pedro y Pablo, y Pedro le dice a Pablo, pues ¿en cuál mesa te vas a sentar tú, Pablo? Y Pablo dice, pues claro que en la de los gentiles, ¿no estás viendo que está más rica? Y podemos, claro que podemos, porque ya la ley ha sido muerta, ya no te va a ser espiritual comer de un lado o del otro. Entonces mejor vamos a aprovechar ahorita que estamos aquí. Y se sentó Pedro a comer y no, hombre, un gustazo. Así dice mi Biblia, no sé si la suya dice, pero así dice, se atrancó. Pero en eso llegan judíos cristianos de Jerusalén, y como perrito regañado, se paró con las colitas entre las patas y se fue rápido a sentar a la mesa de los judíos. Y Pablo lo regaña, le dice, no habías entendido ya, Pedro, no habías entendido, porque había una línea de cristianos judíos que eran los judaizantes, que decían, los gentiles se pueden convertir a Cristo, pero que sigan la ley judía, y Pablo estaba en contra de eso completamente. Dice, no tiene nada que ver, que coman rico y más, y que nos compartan mejor todavía. No tienen que tampoco mutilar el cuerpo ni hacer nada de eso. Ya se abrió, ya estamos en un nuevo cuerpo, ya estamos en una nueva congregación. Entonces les escribió esto acerca también. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque no podíamos cumplir la ley, que nos era contraria, quitándola de en medio, y que clavándola en la cruz. Dios le dio a los judíos 613 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? 613, Antonio. Y no contento con esos 613, luego los judíos escribieron otro libro, el Talmud, y se aventaron otros 1000 mandamientos. Y hasta cierto punto tenían razón. ¿Por qué? Porque eran
premandamientos. O sea, si rompes pues no está tan mal porque te va a proteger del otro. Pero eran 1613 mandamientos. ¿Quién los iba a poder cuidar? Y luego todavía querían que los gentiles los observáramos también. Están locos, zafos. Dice, pero Dios quitó todo eso, clavándolo en la cruz y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, dice Pablo, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida. Si te vas a echar unos camarones, lo único que te vamos a juzgar es que si no nos compartes. Por ejemplo, en lo particular, yo no como carne de cerdo, pero no porque mi religión no me lo permite, no, simplemente le tengo un pavor a la triquina y yo mejor no me meto. Pero ponme un cóctel de la Laguna Azul y vas a ver cómo si le entro. Amén, ahorita es mediodía. Vamos. Dice, en cuanto a días de fiesta, ay, es que tú no guardas esta fiesta, que tú no guardas. No, yo no guardo esas fiestas porque no soy judío. En cuanto a la luna nueva, ¿o qué? Días de reposo. Fíjense que esa es una de las cosas que más trae división en ciertas áreas del cristianismo, porque dicen, es que ustedes andan mal porque se reúnen los domingos, y eso está mal porque es del Dios Sol y no sé qué tantas cosas. No, nos reunimos el domingo porque es el día en que resucitó nuestro Señor. Pero puede ser el miércoles, el jueves o el viernes o lo que sea, eso no importa. El día del Sabbat, el sábado, Dios no ordenó a los judíos que le adoraran ese día. ¿Sí sabían eso? Eso dijo, descansen ese día. Pero como nos encanta hacernos nuestras propias reglas, pues no tenemos que hacer esto así, tenemos que no caminar tantas cosas y para protegernos nada más. Cuando fuimos a Israel, ¿te acuerdas que fuimos al Muro de los Lamentos? Yo no sé por qué se le ocurrió a los guías llevarnos en sábado. Entonces ya estábamos agarrando las 20,000 chivas que traíamos para podernos bajar al Muro de los Lamentos, y nos dijo los guías, escriban su oración, porque es la tradición, escribes tu oración en un papelito y lo pones en las grietas del Muro de los Lamentos. Pero dice, pero escríbanlo aquí, porque es sábado. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque es trabajo. Bueno, a mí no me cuesta mucho trabajo escribir, pero no, dice, porque se van a ofender los judíos, porque ellos toman el escribir como trabajo y el día de reposo es para descansar. Me daban ganas de decirle, mira, fíjate que hubo un rabí de los más grandes que ha habido en Israel, que en sábado escribió, y escribió en tierra, y ese día perdonó a una adúltera. Pero como no soy contencioso, no le dije nada. Ahora, continúa Colosenses, dice, pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, las leyes, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como que no manejes, no gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, que eran parte de lo que era el Talmud, que eran las tradiciones judías? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no te va a ayudar que guardes mandamientos en cuanto a la ley antigua, no te va a ayudar en que guardes la ley de los judíos. Entonces somos libres, y si alguien te dice, oye, es que tú, ¿por qué no te reúnes los sábados? No juzgues, y llévenlos a Colosenses. Ahora, comienza también una nueva relación de acceso al Padre. Fue provista por la muerte del Mesías. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades. Había enemistad entre judíos y gentiles. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre. No importa de dónde vengamos, no importa de dónde seamos. Luego nos encanta andar buscando entre nuestra genealogía. Por ejemplo, hay alguien que yo sí sé que es judío aquí, no lo voy a decir porque se enoja Alejandro, pero él su apellido es de origen judío. Pero ahora vamos todos a buscar a ver si nosotros también somos judíos y andamos. No tiene nada que ver, de nada te aprovecha, de nada te gana más. De hecho, hasta te metiste en problemas en el avión, ¿no? Porque ibas con los dos.
Imagínense, pobre Alejandro, 4 horas con un judío de esos de los bucles así ortodoxos y otro acá, peleándose entre ellos, y él como parece judío también lo metían en la pelea, y no, hombre, se divirtió las 4 horas de viaje ahí. Pero dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, dejamos de ser gentiles, dejamos de ser judíos y nos convertimos en cristianos, nos convertimos en seguidores de Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Ahora, esta relación fue predicada a judíos y a gentiles. En Efesios 2:17 nuestro pasaje dice, y vino y anunció las buenas nuevas a vosotros, que estábamos lejos porque éramos gentiles, no estábamos ni a la vista, y a los que estaban cerca, que eran los judíos. Pero nótese que no dice a los que estaban dentro, nomás estaban cerca, unos más cerca y otros bien lejos, pero ninguno dentro, ninguno había alcanzado estar en completa armonía con el Señor. Ninguno había logrado estar dentro de la familia del Señor hasta que murió el Mesías por nosotros. Y toda esta predicación fue suficiente para darles acceso al Padre a ambos, a judíos y a gentiles. En Efesios 2:18 lo vemos, dice, era suficiente, dice, porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces debemos de dejar de pelearnos en cuanto que si somos esto, que si somos lo otro, que si éramos aquí. No importa lo que hayamos sido, lo importante es lo que somos ahora en el Señor. Ahora, importante también, construye, al conocer al Señor, un lugar para que Dios habite. Formamos parte de un edificio sólido. Dice Efesios, nuestro pasaje dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso nos llamamos aquí amistad familiar, porque estamos parte de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, refiriéndose a la palabra de Dios, apóstoles, Nuevo Testamento, profetas, Antiguo Testamento. Y por eso es que aquí lo que enseñamos es la Biblia. Todo lo que enseñemos aquí tiene que estar fundamentado en la Biblia. Si no está fundamentado en la Biblia, o se lo avisamos por delante, o usted diga, esto no está en la Biblia, esto te lo inventaste tú, a ver, explícate. Todo tiene que estar fundamentado en la Biblia. Y por eso les recomendamos siempre, vayan a un lugar donde se enseñe la Biblia. Si no se enseña la Biblia, tengan cuidado. Y siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo es el fundamento de esta congregación. Jesucristo es el importante en esta congregación. Es a quien venimos a conocer, a quien venimos a alabar, a quien venimos a predicar. A Jesucristo, a nada ni nadie más. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Déjeme le digo un secreto, pero no le diga a nadie más. Aquí en Amistad hacemos 3 cosas. Nos dedicamos a hacer 3 grandes cosas. Todo lo que hagamos tiene que cumplir 3 grandes propósitos. El primero, que la gente conozca al Señor. Por eso predicamos la palabra, por eso predicamos el Evangelio, para que la gente se reconcilie con Dios, conozca al Señor y forme parte de la familia de Dios. Es lo primero que hacemos. Lo segundo está medio raro, pero espérense tantito, no pongan cara de que estoy diciendo cosas raras. La segunda es que la gente, después de haber conocido al Señor, forme parte de la congregación. Por eso decimos, si vienes por primera vez, esta es tu casa, siéntete como en casa, porque realmente eres bienvenido. No hay nada que tengas que hacer para formar parte de este lugar más que venir, más que formar parte. Queremos que formes parte de este lugar. ¿Por qué? Porque queremos que se dé la tercera cosa. Y la tercera cosa es que seas edificado, maduremos en el Señor. Hay congregaciones que dicen, dame una buena plática para que la gente evangelice, dame una buena plática para que la gente estudie la Biblia.
Dame una buena plática para que la gente sirva. Pero si nos preocupamos porque la gente madure en el Señor, no vas a tener que decirle sirve, evangeliza, va a ser una cuestión natural. No te dame una plática para que no se peleen. No se van a pelear si son maduros. Bueno, se van a pelear por ceder el paso. Y a veces sucede aquí, pasa tú, no pasa tú, no pasa tú, no pasa tú. Y en otros lugares, no, yo voy a pasar primero, no, yo voy a pasar primero. Es diferente aquí. Entonces, básicamente son tres cosas: que conozcan al Señor, que formen parte de la congregación, que sientan que es su casa, su lugar, y que tres, edifiquen o maduren en el Señor. Como conclusión, anteriormente el mundo estaba dividido en dos grandes grupos de personas: los judíos y todos los demás que eran llamados gentiles. Y había un muro que separaba a ambos grupos. Este muro era el muro de la ley, donde los gentiles no podían cumplir con los estatutos y aún los judíos quedaban cortos. Y solo Jesús pudo venir a cumplir con todas las demandas de la ley, y al hacerlo derribó ese muro, juntando a judíos y a gentiles en un nuevo cuerpo y en un nuevo hombre, de tal forma que todos los creyentes formamos parte de ese cuerpo y somos libres de los rudimentos de la ley. Ya no hay que estar cumpliendo la ley. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estábamos lejos, Señor, muy lejos de ti, Señor, pero tú nos hiciste cerca, Señor. Tú nos metiste en tu familia, Señor, por amor a ti y por amor a nosotros, Señor. Tú entregaste a tu Hijo Jesús, Señor, para que por su sangre fuéramos parte, coherederos, Señor, de esta gracia, Señor, y de esta bendición de ser hijos tuyos, Padre. Y Señor, ahora que estamos dentro de tu familia, ya no hay distinciones, Señor. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay hombres, no hay mujeres, Señor. Ya no hay libres, ya no hay esclavos, sino todos somos hijos tuyos, Señor, en esta familia. Ayúdanos, Señor, a siempre vivir en armonía, Señor, a siempre vivir en unidad. El siempre procurar, Señor, el bien de los otros antes que el nuestro, Señor. Porque tu palabra dice que en esto conocerán que somos discípulos tuyos, en que nos amemos los unos a los otros, que tu amor sea presente en nuestros corazones y evidente en nuestra congregación. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues para aquellos que vienen por primera vez, queremos platicar un poquito más acerca de esta